Buenos días a todos. Quisiera darles la bienvenida a este evento que forma parte de la Semana del Perú. Quisiera en primer lugar agradecerles a todos los que nos acompañan por las redes, por Zoom, por Facebook. Y quería contarles que para nosotros en la Embajada del Perú era muy importante que en esta Semana del Perú hubiera un evento como este, un conversatorio como este sobre la historia, ¿no es cierto? Estamos en este momento en el mes patrio de Colombia y de Perú. De hecho, hoy día se celebran los 210 años de independencia de Colombia y este 28 de julio es la fiesta nacional del Perú. Cumplimos 199 años de independencia y estamos obviamente en camino al bicentenario el año 2021. Así que nos pareció muy apropiado tener este conversatorio hoy día que todos ustedes puedan compartir. Es muy grato para mí poder decirles que hoy día contamos con 4 académicos, 4 profesores de ambos países, todos de miembros de sus academias de la historia. Ellos son Armando Martínez y Roger Pita de Colombia y Margarita Guerra y Claudia Rosas del Perú. Ellos son los 4 académicos que nos van a acompañar esta mañana. Yo quisiera comenzar por decirles que hemos estructurado este conversatorio en 3 partes. Queremos hablar sobre el contexto en el cual Perú y Colombia llegan a los procesos finales de sus independencias. Luego hablar un poco sobre las batallas que sellaron estas independencias y finalmente conversar un poco también sobre el futuro que se presentaba para estas repúblicas al iniciar su vida independiente, ¿no? Es decir, en el caso de Colombia, Colombia se independiza el año 1810, sin embargo, su batalla final es en el año 1819, la batalla de Boyacá. En el caso del Perú, su independencia se proclama en 1821 y sus batallas decisivas de la independencia se sellan 3 años después, en 1824. Entonces, ese es el contexto sobre el cual queremos conversar con todos ustedes hoy día. Entonces, quisiera comenzar entonces rápidamente porque lo que queremos es escuchar obviamente a nuestros invitados y quisiera entonces comenzar con el primer tema, que es cuál es el contexto que viven nuestros países en estos procesos de independencia que se sellan con estas batallas que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Perú y Colombia participan en procesos que podríamos decir que son procesos de liberación que se dan en los mismos tiempos, son varios años por supuesto, pero en los mismos tiempos, y llevan por supuesto a terminar con la dominación española en América. Y en este proceso hay figuras y hay momentos importantes, ¿no es cierto? San Martín, Bolívar, Santander, Sucre, son nombres que todos han escuchado, y por supuesto las batallas que he mencionado, Boyacá, Junín, Ayacucho, son momentos. Pero estos personajes y estos momentos decisivos se enmarcan en contextos mayores, y esa es la primera pregunta que yo quisiera dirigir a Armando Martínez. Antes de hacerle la pregunta, yo quería contarles que Armando Martínez es miembro de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Santander, es licenciado en Historia y Geografía de la Universidad de Tolima y doctor en Historia del Colegio de México. Es autor del libro La batalla de Boyacá, en sus testimonios documentales, entre otras obras, por supuesto. Y lo que yo quisiera plantearle, Armando, a usted es que desde una perspectiva política y social, ¿cómo llegan Perú y Colombia a estos momentos finales de sus independencias? Y quisiera plantearle cuáles piensa usted que son las similitudes o diferencias que vivieron los procesos de independencia al momento de llegar a estas batallas decisivas. Armando, bienvenido y por favor, lo escuchamos. Bueno, la gran similitud es que estamos hablando de 2 virreinatos, el virreinato del Perú o de Lima y el virreinato de Santa Fe. Es decir, estamos hablando de 2 figuras muy importantes. Armando, quisiera pedirle si podría aumentar un poquito el volumen de su micrófono, por favor, para escucharlo mejor. Tenía el micrófono que no era. Mucho mejor, mucho mejor. Gracias, Armando. Quería decirles que tienen en común que estamos hablando de 2 virreinatos hermanos dentro de la monarquía. Y estamos hablando de la misma época que en Colombia llamamos la época de la Revolución Hispánica, que se inicia en 1808 con la invasión de las tropas francesas a la península y con la réplica
que eso produjo en ambos hemisferios, que básicamente es las juntas de gobierno, siguiendo el ejemplo peninsular y las diferentes opciones que se abrieron. A partir de 1810, los antiguos vasallos tienen varias opciones que son las mismas tanto en el Perú como en el Virreinato de Santa Fe. Una opción es adscribirse a la experiencia y a la propuesta de las Cortes de Cádiz y jurar, como se hizo en 1812, la obediencia a la Constitución de la Nación Española de ambos hemisferios. Esta opción probablemente la hizo muchas ciudades en el Perú, la hicieron muchas ciudades en el Virreinato de Santa Fe, y esa opción, muy interesante, pues se cierra cuando el rey se repone en su trono y termina con la experiencia en el año 14. Pero en el caso de la Capitanía de Venezuela y el Virreinato de Santa Fe, la segunda opción fue exitosa y es pasar de las juntas de gobiernos a estados provinciales o a estado nacional. La Capitanía de Venezuela pasa rápidamente en diciembre de 1811 a crear un estado nacional y a una declaración, la primera en toda Sudamérica, de independencia respecto de Fernando VII. Y detrás de él va muchas provincias del Virreinato de Santa Fe que terminan siendo estados provinciales y dándose unas constituciones. Así que para nosotros es muy precoz la separación y formación de estados constitucionales entre 1811 y 1815. Aunque algunas por provincias se mantienen leales a Fernando VII, que es básicamente Santa Marta y otras, pero de todas maneras navegaron un tiempo con la Carta de Cádiz y luego. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Que en la segunda parte de la década vino para nosotros lo que se llamó la restauración monárquica, cuando llegó el ejército expedicionario de tierra firme con 10.000 hombres que retornan todo al antiguo orden con batallas importantes en la capitanía y aquí con el sitio de Cartagena, la batalla de Cachirí. Con lo cual nosotros en esa década hicimos una gran experimentación constitucional y de formación de estados y de legislación estatal, combinando unas provincias que siguieron la Carta de Cádiz, otras que se hicieron sus propias constituciones y varios bloques. Pero la experiencia es interrumpida por la llegada del ejército expedicionario y nos vamos a una restauración hasta el año 19. Por lo tanto, desde el punto de vista de la formación de Estado Nacional, fue una década fallida. Pero en 1819, un ejército que vino de Venezuela, al mando del presidente de Venezuela, provisional, tiene un éxito que sorprendió a todo el mundo, que fue la batalla de Boyacá del 7 de agosto del 19. Y eso cambió el derrotero. En ese sentido, pues tenemos muchas cosas similares porque la época es la misma, es la época de la Revolución Hispana en ambos hemisferios. Tuvimos las mismas opciones políticas, pero en cada lugar las opciones que predominaron fueron distintas. Sin duda son procesos que, como explicaba hace un momento Armando, claro, arrancan con declaraciones de independencia, ¿no es cierto?, que además vienen obviamente como una construcción de esta voluntad de independencia y de ideas que había mucho en esa época, pero claro, el proceso que lleva a sellar esa independencia son procesos largos y, como usted bien explicaba, bastante complejos. Yo quisiera darle la bienvenida a la doctora Margarita Guerra. La doctora Margarita Guerra es doctora en letras por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es docente de la Universidad Católica en estos momentos, pero además también es presidente de la Academia Nacional de Historia del Perú. Bienvenida, Margarita. Yo quisiera plantearle a usted la siguiente pregunta. ¿Cómo en este contexto del que hablábamos con Armando hace un momento, cómo se manejaba la relación entre los grupos dirigentes en el marco de ambos procesos de independencia en este periodo? Adelante, Margarita. Margarita, yo quisiera pedirle si puede activar su micrófono para poder escucharla. ¿Se activó? Sí, muchas gracias, Margarita. La escuchamos. Gracias. Sí. Yo quería agradecer primeramente al embajador Higueras tanto por la iniciativa de estos conversatorios
como por la invitación que me formularon. En cuanto a lo que se plantea, la relación entre ambos territorios durante el periodo de la independencia y la actuación de las clases dirigentes, yo pensaría que hay elementos políticos comunes a estos estados que son en alguna manera vinculantes. El primero, yo diría que hay ideas políticas que se manejan, que se toman como bandera para las luchas emancipadoras, pero en muchos casos no hay un conocimiento cabal como para aplicar estas ideas. Hay un conocimiento básicamente teórico, que es algo que yo creo que va a perjudicar el desarrollo siguiente de estos nuevos estados y que va a permitir la presencia de los caudillos militares que van a entorpecer en cierta forma la mejor organización de estos estados una vez conseguida la independencia. Además, estos grupos dirigentes, yo no sé hasta qué punto se puede hablar con toda propiedad de la existencia de estos grupos que tienen una cierta organización. Yo creo que se adolece un poco de una, diríamos, conciencia del papel que van a tener que jugar en ese momento y luego para el futuro. Y que esto determina en buena cuenta la situación en la que se van a encontrar estos territorios una vez liberados. Creo que el proyecto político nacional que debía impedir la disolución de las instituciones que servirían luego de base al Estado va a ser un elemento muy importante en general en toda América Latina y va a determinar que inicialmente los nuevos estados tengan una situación bastante inestable. Luego, algo que quisiera resaltar es cómo el Perú, al ser el virreinato más antiguo dentro del contexto sudamericano, va a llevar, si se quiere, esta rémora por haberse fortalecido allí las instituciones propiamente del imperio. Y esto va a determinar también que sea del Perú de donde durante el gobierno del virrey Abascal salgan los movimientos, las expediciones para tratar de controlar el desarrollo de las juntas en toda América. Mientras que en el Perú, si bien no se podía llegar a la conformación de una junta como en los otros pueblos americanos, hasta 1814, en que hay un cierto intento con la revolución del Cusco, de los hermanos Angulo y Pumacahua. Lo que es cierto es que por lo menos desde 1780, con la revolución de Túpac Amaru, se había empezado a advertir que el ambiente iba siendo progresivamente cada vez más contrario al mantenimiento de la presencia española por la serie de injusticias que se presentaban. Y algo que es importante decir en este momento es cómo la revolución de Túpac Amaru no tuvo injerencia solamente en el Perú, sino que incluso llega también a la Nueva Granada, al movimiento de los comuneros, llega al Alto Perú, en toda la zona
donde donde luego se van a formar las juntas de gobierno de La Paz. Y esto nos indica que pese a que no hay la libertad de movimiento que hay en los territorios, si se quiere, periféricos, el ambiente va siendo subrepticiamente cada vez más inestable para el mantenimiento del poder español. Y claro, como en el resto de América, al producirse la invasión francesa a España, empieza a notarse más la inquietud, el descontento, y empiezan a buscarse también las medidas que se pueden tomar para conseguir una cierta autonomía, y que con el regreso del absolutismo con Fernando VII, esto ya va a definir a muchos pobladores por la decisión de una ruptura. Muchas gracias, Margarita. Bolívar es sin duda el personaje unificador de ambos procesos, ¿no es cierto? Es decir, de la independencia de lo que es hoy Colombia y del Perú. La batalla de Boyacá, la hemos mencionado ya, junto con Francisco de Paula Santander, son los grandes personajes de la batalla que, digamos, que sella la independencia de Colombia. Y del caso peruano, la corriente libertadora del sur, que fue liderada por San Martín y quien proclama la independencia en el año 21, sin embargo, no es él el que sella la independencia 3 años después. Bolívar nuevamente es el protagonista, junto a Sucre, de las batallas de Junín y Ayacucho. Yo quisiera preguntarle a Claudia Rosas, antes de hacerle una pregunta, quería presentarla. Claudia Rosas es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctora en Historia de la Universidad del Istúriz de Firenze, es también docente de la Universidad Católica como la doctora Margarita Guerra y miembro de la Academia Nacional de Historia de Perú. Claudia, yo quisiera preguntarle, la experiencia del proceso independentista en el territorio que hoy es Colombia fue un referente para para el proceso de independencia del Perú que comienza finalmente 2 años después de la batalla final de Boyacá. Claudia, por favor. Muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio con los colegas. Gracias al embajador Ignacio Higueras. Y antes de entrar en ese punto, quería, retomando lo que decían los ponentes que me antecedieron, creo que la independencia hay que enmarcarla en una crisis más grande, que es la crisis del antiguo régimen, y que tiene un proceso, digamos, global y también conectado. Para entender la independencia del Perú, evidentemente tenemos que conectar el proceso con lo que va ocurriendo en los otros lugares de Hispanoamérica y también con lo que va ocurriendo en España. Tanto es así que el inicio que generalmente se atribuye es a la invasión francesa en 1808, pero esta presencia francesa tiene que ver con una crisis de la monarquía española, porque la propia monarquía firmó el Tratado de Fontainebleau y permitió la presencia de las tropas francesas en territorio español para llegar al Portugal. Claro, ese fue el detonante que ocasiona la eclosión juntera, la formación de las juntas de gobierno en América, y creo que en el caso de esta comparación con el virreinato de Santa Fe o Nuevo Reino de Granada,
creo que si bien se trata de dos virreinatos, el virreinato del Perú, el virreinato de Santa Fe, hay que pensar que uno es de larga data, procede del siglo XVI, y otro más bien es del siglo XVIII y de reciente formación. En ese sentido, creo que son dos, digamos, dos escenarios diferentes, siendo virreinatos con todo lo que eso implicaba y que ha explicado muy bien Armando Martínez. Ahora, en el caso del Perú es interesante que antes de 1808 y 10 ya hubo un movimiento que ha mencionado Margarita Guerra, la rebelión de Túpac Amaru. Es más, no solamente esa rebelión, sino los grandes movimientos sociales, Túpac Amaru, Túpac Katari, en el sur andino, que no pueden estar descolgados de lo que va a ocurrir posteriormente en el proceso de independencia. También hay que considerar que mientras, como decía Armando Martínez, en Santa Fe tenemos toda una experimentación constitucional, realmente ahí se convierte en un laboratorio de constituciones. En el Perú tenemos la presencia fuerte del virrey Abascal, que se opone a los movimientos, pero esto no quiere decir que no hayan habido movimientos en el virreinato del Perú. Aparte de los movimientos de fines del 18, nosotros tenemos en 1811 Cela en Tacna, el 12 el movimiento de Payardelli y los indios en Huánuco, en el 13 nuevamente Tacna, en el 14 el movimiento del Cusco que llega a conformar una junta de gobierno. Y mientras tanto en Lima, que es el centro del poder virreinal desde larga data, donde está la presencia fuerte de Abascal, igualmente se ha formado un ambiente de gran debate y discusión, y ahí tenemos muchos focos, no diría de revolución, pero sí de debate político importante, ¿no? Entonces, son algunas diferencias que podemos, y similitudes que podemos ir advirtiendo en los dos procesos, pero bueno, voy a ir más allá porque si no, no me da el tiempo. Y efectivamente, la Gran Colombia va a resultar siendo un referente por esta misma experimentación constitucional que se va a producir con mucho más dinamismo y mucha más fuerza que en el lado peruano. Y aquí creo que también hay que tomar en consideración que el virreinato del Perú, que era, constituía un gran espacio, por más que en el siglo XVIII se formaron otros virreinatos, como el de Santa Fe y el del Río de la Plata, el vínculo entre lo que hoy día conocemos como el norte del Perú y lo que va a ser Ecuador era un vínculo muy fuerte. Y este territorio constituía prácticamente una macrorregión, donde los vínculos geográficos, culturales, políticos, van a ser muy importantes. Entonces, la presencia de Bolívar, cuando Bolívar es llamado por el primer Congreso Constituyente después de la partida de San Martín y se quiere su presencia para culminar el proceso militar, Bolívar está llegando el 1 de septiembre de 1823 al Perú. En el Perú hay una fractura en el poder porque tenemos a José de la Ribagüero en el norte, al Marqués de Torre Tagle en Lima y al Virrey La Serna en el sur del Perú. Se ha ido a ubicar al Cusco. En ese momento llega Bolívar, se le dan los poderes y claro, él llega con las tropas gran colombianas para concluir el proceso militar. Entonces, no solamente la experiencia política
sino también la expertise militar que viene del proceso que se ha desarrollado en lo que después se llamó la Gran Colombia, viene a tener presencia en la conclusión, que no es solamente de la independencia del Perú, sino de la América toda, porque los ideólogos de la emancipación tenían claro, y los dirigentes, que si no se independizaba el Perú, no era segura la independencia de América toda. Y esto ya lo decían desde las Provincias Unidas del Río de la Plata y desde el proyecto sanmartiniano, cómo esto se debía concluir. Entonces creo que ahí no podemos divorciar la parte del pensamiento ideológico con, digamos, la parte militar, que también es un elemento. Ahora, luego, no me voy a extender porque no sé cuánto tiempo he hablado, pero luego, claro, de esta conclusión de la campaña militar en Junín y Ayacucho, donde la presencia de Sucre también va a ser muy importante, va a haber un rechazo al proyecto bolivariano, pero creo que ya este punto es un punto que podemos comentar posteriormente. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias por haber también hecho una referencia a las consultas anteriores o los comentarios de Armando y de Margarita. Yo quería en ese momento decir que les pido por favor que se sientan ustedes en toda la libertad de hacer referencia a temas que puedan incluso alejarse algunas de las preguntas que son mías, que son más bien orientadoras más que otra cosa, ¿no? Yo por eso le quería agradecer a Claudia haber hecho referencia de una manera muy interesante al tema de los procesos, ¿no? Yo quisiera ahora darle la palabra a Roger Pita, y antes de hacerle una primera pregunta, contarles a las personas que nos escuchan que él es politólogo con opción en Historia de la Universidad de los Andes y es magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es, como lo dije al comienzo, también miembro de la Academia Colombiana de la Historia y además miembro de la Real Academia de la Historia de España. Él en ese momento es director de la Biblioteca Eduardo Santos de la Academia Colombiana de Historia. Y a Roger yo quería plantearle una pregunta sobre el personaje que mencioné hace un momento como unificador de ambos procesos, Simón Bolívar, que es, como dije hace un momento, él sella la independencia en Colombia y luego va al Perú a hacer el mismo proceso en el Perú. Roger, ¿cómo evalúa usted el rol de Simón Bolívar y en especial en relación a lo que menciona Claudia, claro, que él participa en los procesos de independencia y luego hay una etapa de él, de libertador, ya en la parte en la que se comienzan los gobiernos, ¿no es cierto?, de estas nuevas repúblicas nacientes. Por favor, Roger, adelante. Un saludo muy especial al señor embajador Ignacio Higuera por esta cordial invitación. Pues como podemos ver, el papel de Simón Bolívar fue crucial en todo este proceso. Digamos que él fue diseñando su estrategia de acuerdo, si bien había pensado, digamos, unión de estas naciones en un solo proyecto político, lo que se observa es que el ritmo de la guerra le va señalando las limitaciones en ese proceso de expansión más allá de Venezuela. Entonces, vemos cómo, debido a la alta conflictividad y la resistencia realista ahí en su propio territorio, en Venezuela, después de haber inaugurado el Congreso de Angostura, Bolívar vislumbra, digamos, mejores opciones para avanzar en ese proyecto político. Y es así como, junto con el general Francisco de Paula Santander, ven la oportunidad de emprender la campaña libertadora que sellaría ese triunfo, todos sabemos, con la batalla de Boyacá. Después de este triunfo, que fue, digamos, el primero, digamos, dentro de su proyecto político, incluso Bolívar había planteado la posibilidad de avanzar hacia el sur de la Nueva Granada, que había sido siempre el principal foco de resistencia, pero
finalmente, como todos sabemos, Bolívar retoma su mirada hacia su territorio, logra el reforzamiento de su ejército con el espacio liberado de la Nueva Granada y arma un gran ejército con el cual final se apunta el triunfo de Carabobo en el año de 1821. Entonces, ya con este segundo triunfo y desde luego sin resolver todavía del todo la situación en Venezuela, que como todos sabemos solo se va a definir hacia el año 1823 con la liberación de Puerto Cabello, él solo, después de Carabobo, es que viene a centrar su mirada hacia el sur de la Nueva Granada. Entonces, vemos cómo entonces las circunstancias militares le van permitiendo expandir su proyecto político. Ahora bien, es importante señalar también que la medida en que Bolívar va avanzando también va sumando más ejército, de manera que cuando avanza hacia el año de 1821 y 1822, al sur de la provincia de Popayán y de la provincia de Pasto, ya lleva de por sí un gran ejército, no solo de neogranadinos, sino también de venezolanos. Entonces, ahí va a ser clave, digamos, una coyuntura especial que se va a derivar del armisticio de Trujillo, que como todos sabemos no tuvo una aplicación muy estricta en lo que hoy es la audiencia de Quito. Pero lo que podemos ver es que este escenario de la audiencia de Quito, después de liberado Carabobo, se va a convertir, digamos, como en ese espacio de tanteo en el cual Bolívar va a tratar de mirar cómo intenta proyectar su proyecto político más allá de esa frontera e incluso hacia el Perú, con los acercamientos que todos sabemos con el general San Martín, en donde ya se inicia ahí como, digamos, un tanteo de poderes, cada uno empieza a desplegar su poder político. Fundamentalmente lo vemos en torno a la ciudad de Guayaquil, y la famosa entrevista entre Bolívar y San Martín, donde finalmente Guayaquil queda bajo el poder de Simón Bolívar, con el compromiso de que Bolívar seguirá brindando apoyo militar a el ejército de San Martín. Entonces, lo que podemos ver entonces es que esta coyuntura de 1821 y 1822, particularmente la audiencia, la antigua audiencia de Quito, y la capitulación que se dio primero de Pasto y después de la ciudad de Quito, va a ser crucial y va a ser decisiva, digamos, en ese avance que va a intentar posteriormente Bolívar hacia el Perú y toda la relación que se va a establecer con el general San Martín. Muchas gracias, Roger. Y comentando tal vez un poquito todas las intenciones de ustedes, realmente lo que demuestra es la complejidad de los tiempos, ¿no es cierto? Es decir, no solamente mencionaba yo las ideas que habían ido llegando a las Américas, sino las acciones, ¿no es cierto? En los 1810 y estos elementos que mencionabas, Robert, también muy bien. Yo, yendo más a las batallas de la independencia, yo quería preguntarle a Armando, en su opinión, ¿cuáles son los factores que se pueden usar como claves para que se pudieran concretar, naturalmente exitosamente, como victorias, estos enfrentamientos finales de las independencias de Colombia y Perú? Adelante, Armando, por favor. Bueno, pues la campaña militar de 1819, que es decidido en el Congreso de Venezuela, reunido en lo más alejado posible, que es en la Guayana, en Santo Tomás de Angostura, pues cuenta con el apoyo de un grupo de fugados que habían permanecido desde la batalla de Cachirí en la provincia del Casanare, que para nosotros es lo más alejado también, que son los llanos orientales. Y esos dos ejércitos, el de los venezolanos de la Capitanía, que vienen de la Guayana y que arrancan en Mantecal,
y el grupo de granadinos refugiados en el Casanare suben la cordillera en 1819 y tienen un éxito sorprendente para todo el mundo. El del 7 de agosto de 1819 en el campo de Boyacá. Eso le permite a Bolívar entrar 3 días después a la capital del virreinato, mientras el virrey y la audiencia han huido hacia el río Magdalena para establecer su nueva sede en Cartagena. Pero la batalla de Boyacá, aunque militarmente no es gran cosa, tiene una importancia política descomunal, y es que le permite a Bolívar poner en marcha una ambición política que había formulado originalmente en la Carta de Jamaica, y es romper lo que era natural, y es que el Virreinato de Santa Fe tiene que crear un estado que se llamaría Nueva Granada, y la Capitanía de Venezuela otro que se llamaría Venezuela, con lo cual, como se había debatido en 1811 en Santa Fe con el canónigo de Caracas, eso iba para 2 estados nacionales distintos, siguiendo las tradiciones de los gobiernos superiores de las audiencias que venían del siglo XVI y XVII. Pero la ambición política de Bolívar es tan grande que el triunfo de Boyacá le permite regresar al Congreso de Venezuela, que lo ha nombrado presidente, y convencer a los congresistas que hagan una cosa de mayor ambición, que se va a llamar República de Colombia por la ley fundamental del 17 de diciembre de 1819, es decir, unir un virreinato con una capitanía. Esto nos lleva y eso en un momento en el cual todavía falta por conquistar muchas provincias que siguieron todavía bajo las órdenes de los oficiales leales a Fernando VII. El sitio de Cartagena de Indias solamente va a terminar hasta el 10 de octubre de 1821. La batalla de Maracaibo solamente va a ser el 24 de julio del 23 y Puerto Cabello. O sea, a Bolívar y a sus ejércitos les falta conquistar provincias que seguían leales a Fernando VII, y eso va a tomar como 2 años. Pero el Congreso Constituyente de Villa del Rosario de Cúcuta decide seguirle la corriente a la ambición política de Bolívar y lanzarse a crear una República de Colombia que incluya la jurisdicción del virreinato de la capitanía. Con lo cual, la audiencia de Quito y su provincia, y la provincia de Cuenca y la provincia de Guayaquil, que en lo jurisdiccional pertenecían a esa audiencia, por principio uti possidetis iuris, entró en el juego. Y Bolívar en el año 22, pues hará la conquista, algunos por la vía militar, como la batalla de Pichincha, y otros por la vía de la negociación, como el caso de Guayaquil. Pero hasta ahí debió llegar la ambición. O sea, cuando ya militarmente se ha capturado Quito y ya se ha negociado con Guayaquil en el año 22, hasta ahí debió llegar la ambición. Bolívar ha sido elegido presidente para gobernar del año 21 al año 25, como presidente de la República de Colombia, que los historiadores norteamericanos llaman Gran Colombia. Pero resulta que después de la entrevista de Guayaquil, Bolívar encuentra una ambición mucho más grande, que lo lleva a que esté el primer cuatrienio de gobierno fuera de la República de Colombia. Y lo llevó a algo que él porta como a la ambición que había heredado de Francisco de Miranda, de una nación continental, y que encontrará su mejor momento en el año 26 con la Constitución del Perú, que crea la figura de la presidencia vitalicia y se la entrega a él. Pero además su subalterno, Sucre, aparece ya como presidente vitalicio de lo que era la audiencia de Charcas, que ahora se llama República Bolívar o República de Bolivia. Entonces, en el año 26 encontramos una situación que nadie imaginó que iba a ocurrir, y es que Bolívar es el árbitro de un presidente vitalicio de Bolivia, él es el presidente vitalicio del Perú, y es el presidente de Colombia, pero ahí hay un problema político interno muy fuerte, y es que la República de Colombia, desde que se formuló, jamás tuvo la opción monárquica constitucional, excepto las provincias que jugaron la Carta de Cádiz. Entonces, cuando los constituyentes de Villa Rosario de Cúcuta arman la Constitución de la República de Colombia, solamente tienen en cuenta la experiencia de las
cartas constitucionales de estados provinciales de la década de 1810, la Constitución de los Estados Unidos y algunos aspectos de la Carta de Cádiz. Pero sale una constitución absolutamente republicana porque no hubo opción monárquica para estos abogados que armaron Colombia. Y al no tener opción monárquica y al haber experimentado un gobierno que lo llevó Santander realmente en el cuatrienio original del 21 al 25, pues la gente ya experimentó las instituciones republicanas, experimentó 5 legislaturas constitucionales y una manera de ser republicano que ya no podía aceptar el regreso de Bolívar cuando vuelve el Perú en el año 25 y viene con la Carta de Bolivia a intentar imponerla tanto en Venezuela como en Nueva Granada, que ahora se llama Colombia. Eso necesariamente tenía que provocar una resistencia muy dura en lo que era Venezuela y lo que era la Nueva Granada, porque ya era inaceptable la figura de un presidente vitalicio, de un dictador. Y en ese momento, que ya se dieron las grandes batallas que han asegurado Colombia y se ha dado la batalla de Pichincha, y luego vendrán las batallas que hacen las tropas colombianas en el Perú, ya políticamente es imposible que la República de Colombia acepte esa ambición desmedida de Bolívar, de ser al mismo tiempo presidente vitalicio del Perú, con un amigo de presidente de Bolivia y además presidente de Colombia. Ya era imposible porque los abogados liberales no podían comerse ese sapo. Entonces ya comienzan a percibir a Bolívar como un dictador, como un tirano, y en el lenguaje gaditano como un godo o un servil, y ya los más jovencitos se meten al palacio de gobierno e intentaron matarlo, que afortunadamente gracias a una linda quiteña salvó el pellejo, pero ya estaba Colombia herida de muerte. Yo quisiera tomar uno de los comentarios de Armando para plantearle a la doctora Margarita Guerra esta sensación de las clases dirigentes, por llamarla de esta manera, de Colombia frente a esta acumulación de poder de Bolívar. ¿Es la misma sensación que tiene la clase dirigente en el Perú, doctora Margarita Guerra? ¿Usted piensa que comienza también a desarrollarse una resistencia a este poder, como lo menciona Armando? Bueno, yo creo que el año que transcurre entre la salida de San Martín del Perú y la llegada de Bolívar al Perú es sumamente importante. Es el periodo que Raúl Porras Barrenechea califica como el periodo peruano, que es el momento en el cual hay tentativas en el Perú de terminar las guerras de la independencia mediante, en lo posible, un acuerdo con los españoles de reconocimiento de la independencia peruana para evitar la presencia de nuevas tropas, si bien americanas reconocidas como hermanos americanos. Sin embargo, ya desde ese momento se está gestando una actitud de cierta reserva frente a la posibilidad de una intervención de Simón Bolívar en el Perú. Sin embargo, el momento que vive el Perú, cuando se ha retirado San Martín y se ha retirado también la mayor parte de las tropas que habían venido con San Martín, argentinos y chilenos, el Perú empieza a organizar sus propios ejércitos. El gran gestor de esto va a ser José de la Ribagüero, que va a ser impuesto al Congreso como presidente provisorio. Y en esos meses el Congreso se da cuenta de cómo el Perú no puede luchar contra el poder real, el poder español, solo, porque no posee ni los dirigentes militares adecuados, porque, por ejemplo, el mismo Ribagüero era coronel de milicias
y sabemos que las milicias no eran propiamente parte del ejército formal. De manera que el Perú solamente posee un ejército realmente pequeño de peruanos que han participado más bien en una guerra de guerrillas, que es la que realiza Álvarez de Arenales en el Perú. Y empiezan algo de lo que mencionaba al comienzo, la presencia de estos caudillos, entre los cuales podemos contar al mismo Ribagüero, que empiezan a disputarse el poder, que es lo mismo que estaba ocurriendo en Argentina, aunque ya Argentina independizada, y lo mismo en Chile, que determina el fusilamiento de los hermanos Carrera. En fin, en general, en gran parte de América ya se estaba viviendo estas disputas por el poder. El Congreso, y no solamente el Congreso, en 1823 también Ribagüero, gestionan la venida de Bolívar al Perú, porque se dan cuenta de la necesidad de contar con un ejército que ya tenga experiencia en las batallas contra el poder imperial. Pero paralelamente a estos llamamientos, ya hay dentro del Congreso personajes como va a ser el caso de Sánchez Carrión, el caso de Luna Pizarro, que se dan cuenta de cómo se puede presentar una situación difícil con el Libertador, que está consiguiendo todo el triunfo en el norte y que se advierte, incluso se había advertido ya desde la Carta de Jamaica de 1815, cómo Bolívar no pensaba solamente en el virreinato de Nueva Granada, sino que estaba pensando en la independencia de toda América, porque, como ya lo han dicho, si no se independizaba toda América en conjunto, peligraba la independencia de los pueblos que se habían liberado, que habían conseguido su independencia. De manera que ya había un poco la visión de que era inevitable la presencia de Bolívar, pero los temores de qué podía venir después cuando se fueran los realistas. El mismo Ribagüero llama a Bolívar, pero tiene el mismo presentimiento de que esto puede determinar el crecimiento de las ambiciones del Libertador cuando está hablando ya de la necesidad de la unión de toda América. ¿Quién iba a estar al frente de esta unidad? Indudablemente Bolívar. De allí que es una invitación a que venga Bolívar, pero con ciertos bemoles. Una invitación a que venga Bolívar, pero si bien no se le pueden poner restricciones, y esto lo demuestra el Congreso cuando le da los poderes dictatoriales a Bolívar para que en el año 24 pueda llevar a cabo el fin de la lucha contra el poder español. También hay, incluso podríamos decir que cuando Bolívar viene al Perú, hay una reciprocidad. Parte del Congreso desconfía de Bolívar y Bolívar desconfía de las instituciones peruanas. De manera que esto ya empieza a mostrar una situación bastante crítica. Se ganan las batallas de Junín y Ayacucho, pero queda la interrogante, ¿qué va a pasar luego? Y vendrá entonces el momento en el cual el Libertador plantee sus ideas
respecto a una constitución y un gobierno vitalicios. Esto para muchos recuerda a la monarquía. Lo único que no se va a mencionar y al contrario se va a decir que no es un poder hereditario, pero de lo que hay en el papel y de lo que se hace respecto a las constituciones hay una gran diferencia. Y esto podía determinar que se produjese un posterior intento de llegar a un gobierno de tipo, si no monárquico con este nombre, sí por el germen de lo vitalicio, muy parecido a la monarquía. De modo que se gana Junín, se gana Ayacucho, con esto se consolida la independencia prácticamente de toda América. Es, digamos, el momento de la apoteosis de Bolívar, como lo dice un texto recopilado por el embajador Altuve, pero este momento es la cúspide y a la vez la caída. Muchas gracias, Margarita. Y yo creo que uno de los comentarios de Armando y lo que menciona Margarita en una pregunta muy sencilla, pero muy sugerente sobre las repúblicas nacientes, ¿qué pasa luego? ¿No es cierto? Yo quisiera plantearle ese interrogante a Claudia y a Roger. A Claudia primero, porque en efecto son batallas que sellan los procesos, pero luego comienza un nuevo periodo, ¿no es cierto? Y creo que difícilmente se puede decir que había una gran claridad colectiva, por decirlo de alguna manera. Probablemente había cierta claridad de personajes, pero no sé si de la sociedad en su conjunto, sobre el modelo social, económico, político que se quería después, pero probablemente sobre todo político, ¿no es cierto? Que era básicamente la preocupación inmediata de las personas que participan en las gestas de la independencia. Claudia, ¿cuál es su opinión sobre justamente ese proceso inicial de las repúblicas nacientes? Tal vez refiriéndonos al Perú, y tal vez Roger nos puede contar un poquito, complementando lo que mencionó Armando sobre Colombia. Adelante, Claudia, por favor. Sí, me parece un punto bien importante y lo quiero enlazar con lo que iban comentando Armando Martínez y Margarita Guerra, porque comparando las experiencias colombiana y peruana, el proyecto monárquico de San Martín que se desarrolla en Lima va a ser bastante propagandizado y llevado adelante por su mano derecha, Bernardo de Monteagudo. Tanto es así que los títulos de Castilla pasan a ser títulos del Perú, se crea la Orden del Sol, a través del periódico El Sol del Perú se difunde esta idea. Sin embargo, el proyecto monárquico, que incluso había sido formulado en el Congreso de Tucumán de 1816, va, digamos, a tener una fuerte oposición. Incluso en ese periodo, la misión de García del Río y Paro y Cien, aparte de ir a Inglaterra a pedir empréstitos para financiar la guerra, también va a la búsqueda de un príncipe europeo, porque si bien en el Congreso de Tucumán se había barajado la posibilidad de tener a un príncipe de estirpe inca, finalmente eso se va a dejar de lado por una serie de temores que esto representaba. Entonces, en el Perú hay una fuerte oposición de los liberales del primer momento al proyecto monárquico de San Martín, que va a ocasionar, entre otros varios factores, entre ellos el militar, que finalmente San Martín salga del Perú. Y lo quería relacionar también con la oposición a Bolívar, porque el proyecto de la Federación de los Andes y de la Constitución vitalicia que se firma en diciembre de 1826 y 26, perdón, y que va a ser
la más corta que tenga el Perú, porque en enero del 27 se va a abolir, era también una oposición a estos modelos que significaban, como lo ha dicho Margarita Guerra, una concentración del poder. Entonces se equiparaba la monarquía con esta Federación de los Andes o Confederación Americana, como inicialmente se pensó, y esto genera una gran oposición también al proyecto bolivariano, más aún porque luego de la batalla de Ayacucho, Sucre va hacia el Alto Perú, ahí se crea en 1825 la República de Bolívar, después llamada Bolivia, y esto va a generar pues una, muchos lo ven como una amenaza de esta presencia de Bolívar y su poder en el Perú. Tanto es así que esto genera rechazo en la presencia de las tropas gran colombianas que estaban asentadas en Lima. No olvidemos que si bien se había firmado la capitulación de Ayacucho, y todos los reductos militares realistas tenían que ser desocupados, en la propia ciudad de Lima hasta 1826, Rodil se había parapetado en los castillos del Real Felipe y finalmente va a capitular en 1826. Entonces, como han dicho los que me han precedido, 1826 es una fecha también importante por todos estos hechos. Viendo hacia adelante, ¿por qué tomo este punto? Porque claro, hay un temor a la anarquía que va a asignar los proyectos políticos, pero por otro lado hay un rechazo a estas fórmulas de concentración del poder. Pero finalmente, ¿cuál es la opción que gana en el Perú? La opción republicana. Ya la gana prácticamente desde el momento en que se oponen al proyecto monárquico de San Martín. Y solo un comentario volviendo a lo que decía al inicio, el norte del Perú y el sur del Perú con, digamos, trayectorias diferenciadas, ¿no? No es que el país lo podamos entender en un proceso tan complejo y de contrastes con la misma trayectoria. Y lo interesante es que la figura de Bolívar, por ejemplo, en el norte del Perú, es más apreciada que de Lima hacia el sur, y eso es significativo. Pero bueno, yendo adelante, yo creo que, como dice Hilda Sábato, Hispanoamérica se convierte en un laboratorio republicano por excelencia. O sea, la Constitución de 1823, que se redacta durante la llamada fase peruana de la independencia, como mencionó Margarita Guerra, y es una constitución que realmente, bueno, no se ejecuta en ese momento, no se cumple por lo imperioso de las necesidades de la guerra, es muy significativa por que ya va delineando la opción republicana y liberal que va a tener el Perú. Luego de la salida de San Martín, además con un primer congreso peruano donde tenemos a Luna Pizarro, sacerdote liberal que ha impulsado pues estas ideas, tenemos que el gobierno lo va a ejercer un cuencano, José de la Mar, y en ese momento se inaugura, digamos, otra fase, otro periodo que generalmente se le llama, como diría Basadre, la República Inicial, y que es muy interesante porque ahí se empieza a ensayar el modelo republicano. Y en este modelo republicano yo creo que es muy importante tomar en cuenta la función, digamos, cómo se van implementando la idea de ciudadanía, aunque limitada, la idea de representación política,
la fuerza de la opinión pública, porque uno de los pilares del modelo republicano es la opinión pública. Entonces, estos elementos se debaten, se discuten, hay pensadores de primera línea que van a discutir estos aspectos, estos temas, que me parece que es bien importante resaltar. Y quería hacer una última reflexión para cerrar, para no pasarme del tiempo, que hay que pensar que mientras en Europa todavía se están librando fuertes batallas contra el antiguo régimen, las soluciones monárquicas, por también esta larga tradición de las monarquías ahí, en América los modelos republicanos son muy tempranos, como mencionaba Armando Martínez, y son además mucho dentro de la inestabilidad que nosotros podemos ver por las luchas de poder regional, el caudillismo. En realidad las repúblicas se consolidan primero en América. Entonces no hay que ver solo nuestra historia en negativo, como antes se veía, sino como esto se convierte, este espacio, en ensayos políticos sumamente interesantes, innovadores. No me da tiempo aquí de explicar, ¿no?, los modelos que se van ensayando, pero considero que hay que mirar ese aspecto y también repensar el rol que tiene el Perú dentro del juego de la independencia hispanoamericana, porque generalmente se ve como el centro, el bastión del poder realista. Sí, en Lima hay una fuerte presión, digamos, inicialmente contrarrevolucionaria, pero la independencia tiene periodos muy diferentes y muy marcados. El sur, que empezó siendo un sur inicialmente en la independencia digamos, revolucionario, independentista, después termina siendo el centro del poder realista cuando la Serna se traslada ahí, cuando la Ñeta se levanta también en la zona del Alto Perú, después Bolivia, y el norte, por ejemplo, que abraza primero la independencia de forma incluso un poco desordenada, contradictoria, las zonas, las regiones que la conforman con distintas dinámicas y movimientos, también, digamos, tiene un vaivén. Entonces, nada, para también incluir ese componente regional y no cometer el anacronismo de ver nuestros países actuales mirar ese tiempo con los límites de los países actuales, que eran límites que recién se van a ir estableciendo y definiendo. Gracias. Muchas gracias. Claro, yo quisiera trasladar esa misma reflexión a Roger. Roger, en la naciente república que se forma en lo que hoy es Colombia, ¿había una mayor claridad sobre el modelo social, económico y político que se quería, o estamos también en un periodo de transición en la cual se enfrentan o conviven diferentes opiniones sobre lo que se quiere en esta naciente república? Adelante, Roger. Bueno, para el caso de la Nueva Granada es muy claro que las disensiones políticas se asomaron de manera muy temprana, en el periodo mal llamado Patria Boba, que corresponde a esos primeros años de experimento republicano, en donde ya eran claras dos tendencias, la tendencia centralista y la tendencia federalista, en donde llegó a el nivel de confrontación militar a causa de estas disensiones políticas, y que de alguna forma es lo que va a permitir que el proceso de restauración de la monarquía sea un proceso muy rápido con la llegada del ejército de Pablo Morillo. Entonces, desde 1810 ya vemos que no había un acuerdo en cómo debía gobernarnos, y duró 3 años, mientras
se registraban todavía avances de la guerra en el sur y en la región Caribe. El conflicto político, yo creo que va a encontrar un renovado auge con la presencia de Bolívar y con su proyecto de expansión y de tratar de extenderse a las naciones vecinas. Y yo creo que hay un punto que resulta crucial y que se empieza un poco a marcar esa confrontación política, digámoslo así, entre neogranadinos y venezolanos, que se pudo observar muy claramente en la campaña libertadora, digamos, en esos inicios de esa gran campaña que va a coronar en la batalla de Boyacá. Hablo particularmente de los llanos del Casanare, los llanos colombo-venezolanos, en donde ya empiezan a mostrarse esos personalismos con los oficiales venezolanos y los oficiales neogranadinos. Allí empieza, por ejemplo, a despuntar el liderazgo de Francisco de Paula Santander y algunas diferencias ya de criterio que se asoman con algunos oficiales venezolanos. Situación que se va a acentuar en los años siguientes. Para nadie es un secreto que, digamos, en el desarrollo por lo menos de la guerra que se dio en la Nueva Granada, Simón Bolívar prefería, sin lugar a duda, a sus coterráneos, a los venezolanos. Así lo hizo con Sucre, así lo hizo con muchos de sus oficiales que estuvieron al mando, el general Valdés en el caso de la provincia de Popayán, el coronel Mariano Montilla, que fue clave en el proceso de liberación de la costa caribe neogranadina, y que se suscitaron allí también algunos roces. Por ejemplo, podemos recordar el de Montilla con el almirante José Padilla, que era neogranadino. Ahí se registraron algunos roces. Desde luego, esto adquiere, digamos, un mayor acentuamiento, estas diferencias de criterio y un poco, por decirlo así, territoriales entre la Nueva Granada y Venezuela, con el proyecto de Simón Bolívar cuando logra coronar sus éxitos allí, éxitos militares allí en el Perú, y plantea desde luego su posición radical con tinte dictatorial. Desde luego, Santander, si bien es cierto, mantuvo relaciones cordiales con Santander, y entre los dos es clave que lograron el éxito de tanto de la liberación de la Nueva Granada como de Venezuela. Si uno analiza a profundidad el cruce de cartas, también devela algunos inconformismos, particularmente que le venía planteando el general Santander. Uno de ellos era los recursos. Todos sabemos que eran angustiantes los llamados que de manera reiterada hacía Bolívar para el envío de recursos, primero para la liberación de Venezuela y posteriormente para el Perú y para estas regiones del sur, y los llamados que le hacía Santander en el sentido de que estas regiones liberadas de la Nueva Granada estaban exhaustas de tanta contribución y que definitivamente no podían dar mucho más apoyo militar a ese proyecto del sur, que para muchos era ya un proyecto bastante lejano. Entonces, vemos cómo se empieza a resquebrajar los ánimos separatistas en la Nueva Granada. Los encabeza desde luego Francisco de Paula Santander por todos estos antecedentes, y en Venezuela, particularmente el general José Antonio Páez, vemos también cómo empieza a distanciarse un poco de Bogotá, por un lado, por el centralismo que le achacaba al manejo de lo que era la Gran República de Colombia, y por otra parte también el distanciamiento de Páez frente a Bolívar y a sus proyecciones. Entonces, esto deriva en lo que todos conocemos como la Cociata, que es el movimiento separatista que promueve el general José Antonio Páez. Posteriormente se da la convención
de Ocaña, ¿no? En donde es muy claro la división de posiciones entre los santanderistas y los bolivarianos, ¿no? Entonces, ahí estaban ya marcados los proyectos políticos y de alguna forma esa polarización que se registraba al interior dio al fracaso con esta convención, que sigue, ya lo sabemos todos, que es la radicalización de Bolívar ante esta circunstancia, donde el 27 de agosto deroga o deja sin piso la Constitución de 1821 y formaliza ya sus pretensiones dictatoriales. Entonces, ¿qué es lo que vemos después? Después en el escenario, particularmente de la Nueva Granada, al que me voy a referir, es que las disensiones políticas, desde luego, no cesaron, particularmente en la región del sur, y ese va a ser, digamos, el caldo de cultivo para el inicio de una serie de guerras civiles que iniciará hacia el año 1840 con la guerra de los conventos. De manera que esos inicios de formación de la República, particularmente aquí en la Nueva Granada, sí hay que atribuirle el liderazgo de Francisco de Paula Santander, quien trató, digamos, de sentar las bases de la República, a quien se le atribuye un papel muy importante, por ejemplo, en el fomento de la educación pública, en el establecimiento de escuelas y de colegios, incluso aún con el furor de las armas en los estertores de la guerra de independencia, y Santander, digamos, es el que va a liderar esa base para la formación del gobierno republicano, pero que después, con algunas diferencias entre la Iglesia y el Estado, y nuevamente entre las posiciones entre una posición federalista y una centralista, pues Colombia se va a ver envuelta en el siglo XIX en nuevas guerras civiles a lo largo de toda esa centuria. Muchas gracias, Roger. Acá el equipo de producción dice que nos quedan más o menos unos 10 minutos, pero yo les digo que quiero aprovechar que tenemos a 4 destacados historiadores de los 2 países para hacer una última ronda de preguntas. Sí les pediría que seamos, digamos, un poquito más cortos, pero no quiero dejar de hacerlas porque las habíamos preparado. Nosotros tuvimos el gran placer de colaborar activamente con el Museo Nacional de Colombia el año pasado, desde hace 3 años, pero es una exposición que inauguramos en noviembre, que se llamó Pintores en tiempos de la independencia, y fue una exposición donde mostramos obras de Figueroa, de Espinosa del lado de Colombia, pintores de próceres de la independencia colombiana, y a Gil de Castro del lado de Perú. Yo quisiera tomar prestado una expresión que usaron las curadoras de esta exposición en la última parte, en la 4ª parte de la exposición, que se llamaba De súbditos a ciudadanos. Y Claudia mencionó hace un momento justamente esa construcción de ciudadanía, ¿no es cierto? Esta discusión sobre la representación, sobre el tema de la libertad. Entonces yo quisiera plantearle a Armando, con este pedido, que seamos un poquito más sucintos para poder cumplir con el tiempo, pero sin dejar de escucharlos, porque realmente creo que es interesante. ¿Cómo se ve esa transición? ¿Es el inicio de una nueva cultura ciudadana, la emancipación, Armando? En el caso de la República de Colombia, la respuesta es rotundamente sí, porque los convencionistas de la Villa Rosario de Cúcuta definieron los 6 atributos cívicos o políticos que debía tener un ciudadano colombiano, y las legislaturas siguientes tomaron las medidas que era necesario tomar para hacerlo realidad. En la provincia en la cual yo vivo ahora, desde 1822, todo el mundo se trataba de ciudadano, ya no de don, sino de ciudadano. Y eso llamaba la atención y la admiración de los viajeros extranjeros. Y durante la década colombiana, que va del año 20 al año 30, la construcción del ciudadano con los 6 atributos cívicos, con las reformas que hubo que hacer, como eliminar la esclavitud, repartir tierras de resguardo de los indígenas, y fue un éxito total. O sea, aquí fue claro
la transición del vasallo al ciudadano, pero fue gracias a la Constitución de Villa Rosario que nosotros consideramos que es nuestro gran legado. Hasta el día de hoy para nosotros es la carta de cartas. Y eso hace la diferencia con el Perú. Los peruanos tuvieron que quitarse de encima la Constitución de 1826 y luego tuvieron que tratar de arreglar de algún modo los desbarajustes del abuso de Bolívar del poder con la Confederación Peruano-Boliviana, con la eliminación de la Carta de Bolivia y con la invasión de las provincias del sur de Colombia. Ya conocemos la batalla de Tarqui en la provincia de Cuenca, 27 de febrero de 1829, el bombardeo y toma de Guayaquil, la ocupación de Loja, la ocupación de Cuenca, y esos problemas tan terribles del año 29 dieron lugar a que oficiales venezolanos muy ambiciosos, muy jóvenes, se aliaran con los abogados de Quito y decidieran separar 3 provincias para crear lo que luego se llamó el Estado de Colombia en el sur y finalmente el Ecuador, que tuvo que heredar los problemas limítrofes que dejó Bolívar. Muchas gracias, Armando. Yo quisiera trasladar la misma pregunta a Margarita Guerra. Esa transición de súbditos a ciudadanos, ¿cómo fue en el caso del Perú? Estoy pensando un poquito más allá de los protagonistas de la emancipación, sino de la población. Adelante, Margarita, por favor. Bueno, cuando San Martín proclama la libertad del Perú, habla de que ya en adelante no se va a llamar indios, sino que se va a llamar ciudadanos a todos los nacidos en el Perú. Pero la pregunta que podemos formularnos es, ¿qué se entendía por ciudadano? Yo creo que el término era bastante ambiguo. Lo único claro que se veía allí es que ya no iba a ser la dependencia del vasallaje de España, sino que iban a ser hombres libres. Pero la abolición de la esclavitud, por ejemplo, no llega definitivamente hasta 1854 con Ramón Castilla. Entre el tiempo que pasa de San Martín a Ramón Castilla, lo único que se declara San Martín es que nadie nace esclavo en el Perú, ni entra en esa condición que no sea liberado. Más adelante, hacia 1829, sin embargo, se da una limitación a esta libertad de los hijos de esclavos. No van a conseguir la ciudadanía plena, diríamos, hasta que cumplan 50 años. Es decir, casi nunca. Para muchos va a ser nunca porque el promedio de vida, para empezar, no llegaba casi a los 50 años. Era una fórmula disfrazada de retener esta situación. Luego, algo más que se puede mencionar aquí es cómo pasa algún tiempo antes de que, si bien los títulos de nobleza se declaran abolidos, sin embargo, la relación social, la relación en la sociedad entre un antiguo noble y un hombre común seguía manteniendo un poco ese rango, esa diferencia. No fue fácil convencer a la antigua aristocracia de que debía ser tratada al igual que el hombre común, ni fue fácil convencer tampoco a los sectores bajos de que se les había nivelado socialmente con la gente que siempre había estado por encima de ellos socialmente por diferencia de origen, por diferencia económica. Se seguía manteniendo en mucho esta diferencia. Y también podríamos ver en las constituciones quiénes eran los electores. Eran los ciudadanos, pero se establecían ciertas limitaciones básicamente de orden económico.
Es decir, era el elector, el hombre, porque no era la mujer recibe el voto recién en el siglo XX con el gobierno del general Odría hacia 1955. Entonces era el hombre que tenía una pensión anual de determinado nivel que le permitía ser contribuyente y por lo tanto era el que podía votar. De allí que la categoría de ciudadano, si bien está en la Constitución, no se aplica en lo que hoy entendemos como ciudadano. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, quisiera escuchar a Claudia Arroyo antes de terminar en unos minutos este conversatorio. Yo quería preguntarles, Claudia, las batallas de Ayacucho, Junín, Boyacá, si pensamos en Colombia, ¿perduran todavía, en su opinión, en la memoria colectiva y la identidad de nuestra identidad, es decir, de Ayacucho y Junín en el caso de los peruanos y de Boyacá en el caso de los colombianos? Esta última parte sería para Jorge. Adelante, Claudia, por favor. Sí, primero estoy de acuerdo con lo que explicaba Margarita Guerra sobre el tema de la ciudadanía y creo que es importante hacer una reflexión sobre esto porque el hecho de que estemos en una fase celebratoria de conmemoración no significa que no seamos críticos con cómo han sido la construcción de nuestros estados-naciones y los límites que han tenido. Y con respecto a la ciudadanía, pues hubo una deuda con respecto a la población indígena, los afrodescendientes, las mujeres, y eso es importante. Sin embargo, dentro de el imaginario nacional, efectivamente las batallas de Junín y Ayacucho son parte de la visión de este proceso de independencia, se enseñan desde el colegio, hay un relato más o menos oficial que en los últimos tiempos se ha enriquecido con nuevas visiones más críticas, pero en el imaginario de la gente eso está muy presente. Ahora, en el caso del Perú también hay que decir que la declaración de independencia en Lima, dada por San Martín en 1821, es una fecha emblemática y por eso nosotros el próximo año celebramos oficialmente el bicentenario y hay toda una comisión. Sin embargo, ya antes del 21 se había dado la independencia de Supe, la independencia de Trujillo en 1821, es decir, y no lo pongo esto para ver quién fue primero y quién fue después, sino que si nosotros hacemos un recorrido, y esto ha sido estudiado, de cómo los países eligen las fechas emblemáticas, es bien interesante, porque desde los mismos momentos de la independencia hubo todo un debate sobre estas fechas, que tienen que ver con las historiografías que se fueron construyendo acerca de San Martín, de Bolívar, de las batallas. Es decir, estas fechas no fueron desde el inicio las únicas fechas que se barajaron. En algún momento se barajó la fecha de la instalación del primer Congreso peruano. Pero esto lo traigo a colación porque hay un elemento interesante y es que, claro, dentro de esta visión, desde Lima, las regiones demandan mayor participación y estamos ahora en eso, ¿no? Porque esa fecha es la fecha emblemática y luego salto a lo que me preguntaban, la batalla de Ayacucho en 1824, porque en realidad esa es la que militarmente sella el proceso. Entonces yo creo que las dos fechas que maneja el Perú como fechas más emblemáticas, oficialmente hablando, son estas dos.
Y evidentemente la gente recuerda por su formación escolar estas dos fechas, ¿no? Entonces yo creo que una tarea que tenemos nosotros es mostrar que es un proceso complejo, que no se reduce a estos dos momentos y como hemos ido discutiendo aquí, ¿no? Pero sí en el imaginario nacional el 24 también tiene un peso muy importante y es lo que la gente en el sur andino desde Ayacucho está reivindicando, que el 24 incluso es más importante que el 21. En fin, es un tema para discutir, pero no quiero extenderme. Muchas gracias, Claudia. Roger, en el caso de Colombia, sí ha habido dos celebraciones, ¿no es cierto? Una que fue en el año 2010 y el año pasado. Pero tengo la sensación de que también hay un elemento importante en la construcción y en el mantenimiento de esta identidad colombiana, ¿no es así? ¿Cuál es su opinión, Roger? Sí, 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 no sin antes, si me permiten un minuto para hacer alguna alusión a ese cambio de súbditos a ciudadanos, donde mi percepción para el caso colombiano es, y particularmente para las minorías étnicas de los indígenas y las comunidades afrodescendientes, yo hablaría más bien de una ciudadanía aplazada, en la medida en que esos derechos no fueron reconocidos de una manera automática, sino fue un proceso mucho más lento que incluso se prolongó hacia mediados del siglo XIX. O sea, lo que hay que tener presente es que no hubo un cambio de mentalidad automática después de la batalla de Boyacá, porque las mismas estructuras, la mentalidad de los sectores conservadores, que eran los terratenientes, los propietarios de esclavos, seguía intacta, y esto fue un proceso lento y gradual, como comentaba la profesora Claudia. Ahora, sobre estas dos fechas, sí, estas son las dos fechas insignes de la independencia. El 20 de julio, que todos sabemos, tuvo más un significado político, y el evento militar que fue el de la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819. Ahora bien, una situación parecida a la que plantea la profesora Claudia Rosa se presenta aquí en Colombia, en la medida en que, y eso se ha tratado de plantear en este bicentenario, que si bien es cierto fue una batalla crucial e importante para el proceso de independencia de la Nueva Granada, por otro lado hay que decir que fue el inicio del proceso de recuperación definitiva de todo el territorio. Entonces hay que tener presentes que Santa Marta solo pudo ser liberada en 1820, Cartagena solo pudo ser liberada en 1821, y Pasto, que fue el gran foco de resistencia realista, solo lo pudo hacer hacia el año de 1822, con muchas manifestaciones de resistencia realista en los años siguientes. Pero digamos que el mensaje final que yo quisiera transmitir es que lo que se quiere plantear en esta conmemoración bicentenaria es no centrarnos estrictamente en lo militar, sino tratar de ahondar en otras facetas del proceso de independencia, como lo social, como lo económico, en donde todavía hay muchos aspectos por develar. Muchísimas gracias, Roger. Y bueno, quisiera darles a ustedes, a los cuatro académicos que nos han acompañado, a Margarita Guerra, a Armando Martínez, a Claudia Rosas y a Jorge Pita, agradecerles muchísimo por habernos acompañado en un evento que creo yo que era muy importante tener en el marco de esta celebración de la Semana del Perú, en el Día Nacional de Colombia y en el marco del Mes Patrio del Perú. Así que creo que les agradezco muchísimo todo lo que nos han contado, todo lo que han compartido con nosotros. Creo que este aspecto histórico era muy importante recordarlo y conversarlo. Así que muchísimas gracias a los cuatro, les agradezco muchísimo. Y bueno, y feliz Día Nacional de Colombia. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.